Durante años creí que mi padre era mi protector. Pensé que era la persona que siempre estaría a mi lado, protegiéndome de lo peor que la vida pudiera arrojarme. Los padres están destinados a ser eso, un escudo, un guía, alguien que te ama sin condiciones ni expectativas. Al menos eso era lo que me decía cada vez que lo miraba, pero la verdad era más oscura que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Con el tiempo, la persona en la que más confiaba se convirtió en la persona a la que temía despertar cada mañana. Ese cambio no sucedió de repente, vino en fragmentos, momentos que, al mirar atrás, siempre se estaban construyendo hacia algo que no podía detener. Todavía recuerdo el día que todo comenzó, el día que dejé de sentirme seguro en mi propia casa. Mi mundo ya había sido destrozado por la muerte de mi madre. Era mi roca, el tipo de mujer cuya presencia llenaba cada habitación en la que entraba. Su ausencia era como un vacío que se tragaba todo lo que creía saber, y justo cuando pensaba que la vida no podía quebrarme más, mi padre encontró una manera de asegurarse de que así fuera. Me gustaría poder decir que lo vi venir, que había señales o luces de advertencia destellando, pero no hubo un solo momento en el que me diera cuenta. Un adolescente en duelo que se aferra a su padre como la única familia que le quedaba, y al siguiente, yo era algo completamente diferente, algo que no reconocía. Esta es mi historia, una historia de traición, una historia de supervivencia, una historia de encontrar mi voz frente a todo lo que intentó silenciarla. Mi nombre es Valerio Warner. Mientras crecía, mi vida parecía que podría haber sido la de cualquiera. Una mezcla de pequeñas alegrías, días de rutina y el tipo de comodidad que das por sentado hasta que se va. Mi madre, Claire, era el corazón de nuestra familia. Ella era el tipo de persona que recordaba cada pequeña cosa sobre ti, lo que te hacía reír, lo que te hacía llorar, lo que te encantaba desayunar en tus peores días. Tenía una risa que podía iluminar incluso las habitaciones más oscuras. Desde que tengo memoria, era mi lugar seguro. Mi papá, Jack Donavik, era más tranquilo. No frío, pero reservado, como si siempre estuviera cargando algún peso invisible. Pero nos amaba, al menos eso es lo que yo creía. Las cosas no eran perfectas, ninguna familia lo es, pero siempre pensé que tenía suerte de que tuviéramos las noches de cine los domingos. Nos amontonábamos en el sofá y perdíamos la noción del tiempo. Mamá hacía palomitas de maíz, siempre ligeramente quemadas, pero de alguna manera aún así deliciosas. Mi padre se sentaba a su lado, con su brazo sobre sus hombros casualmente. Era la imagen de la normalidad, una imagen que, en retrospectiva, era frágil en formas que no podía ver. Luego, todo cambió cuando mi madre se enfermó. No fue una de esas enfermedades repentinas de las que escuchas en la televisión. Fue un proceso largo y cruel. Verla desvanecerse durante meses se sintió como estar parado al borde de un acantilado, sabiendo que no había forma de recuperarla. Solo tenía 16 años, pero de alguna manera crecí de la noche a la mañana. Traté de ser fuerte por ella, por nosotros, pero cuando ella falleció, algo dentro de mí se rompió. El mundo se sintió más frío y vacío, fue como si una luz se hubiera apagado y no supiera cómo encontrar el camino de regreso. Papá también cambió. Al principio, pensé que era el dolor. Perder a la persona con la que compartiste una vida puede destrozar a cualquiera. Dejó de ir a trabajar regularmente, pasó más tiempo en casa y habló cada vez menos. Sus abrazos se volvieron más fuertes, más largos, como si estuviera aferrándose a la última pieza de algo que no podía soportar perder. Me permití creer que eso era casi dulce, incluso reconfortante. Pensé que nos apoyábamos el uno en el otro para superar los peores días de nuestras vidas. Pero el dolor no siempre une a las personas. A veces, las deforma. Y cuando los días se convirtieron en semanas, comencé a notar grietas en el padre que pensé que conocía. No solo estaba distante, era diferente. Su mirada se demoraba demasiado. Sus toques se sentían extraños. Me dije a mí misma que no era nada, que estaba imaginando cosas porque todo ya se sentía tan mal. Quería tanto creer que él solo estaba tratando de protegerme, como siempre había creído que lo haría. Mirando hacia atrás ahora, desearía haber escuchado la voz en mi cabeza que me decía que algo no estaba bien. Pero a los 16 años, de duelo y sola, es más fácil silenciar esa voz que enfrentar lo que está tratando de decirte. Y así lo hice.
Antes de continuar, no olvides compartir este video, darle me gusta y suscribirte para obtener más contenido que arroja luz sobre historias difíciles y conversaciones importantes. Comenzó en una tarde tranquila, solo nosotros dos. La casa se sentía más pesada que nunca, silenciosa de una manera que te hacía hiperconsciente de cada pequeño sonido, el crujido del sofá mientras cambiabas tu peso, el bajo zumbido del refrigerador en la cocina. Incluso el leve susurro de hojas afuera de la ventana. Estábamos sentados en la sala de estar, un lugar que solía sentirse cálido y vivo, pero que ahora se sentía como un cascarón vacío. La televisión estaba encendida, pero yo no la estaba mirando. No creo que él tampoco lo estuviera mirando. Era solo un ruido de fondo, una distracción de la ausencia que se cernía sobre nosotros dos. «Te pareces mucho a ella», dijo de la nada. Su voz era baja, casi tierna. Me giré para mirarlo, confundido. Mi mamá siempre había sido hermosa. La gente decía que tenía sus ojos, su sonrisa, pero no sabía cómo responder, así que no lo hice. Solo ofrecí una pequeña sonrisa incómoda y miré hacia la televisión, esperando que el momento pasara, pero no fue así. En cambio, extendió la mano y metió un mechón de cabello detrás de mi oído. Fue un gesto tan simple que podría haber sido inocente en otro contexto, pero no se sintió inocente. Su mano se demoró un segundo demasiado tiempo. Mi cuerpo se puso rígido y sentí que se formaba un nudo en mi estómago. Algo estaba mal. Quería moverme, levantarme, decir algo, pero no pude. Era como si mi cerebro y mi cuerpo se hubieran desconectado, dejándome congelada en el lugar. «Eres tan hermosa», dijo, su mano ahora descansando sobre mi hombro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sofocándome. Antes de poder procesar lo que estaba pasando, su mano se deslizó más abajo, rozando mi pecho. El pánico se apoderó de mí, pero estaba enterrado bajo capas de incredulidad. Este era mi papá. Mi papá. Esto no era real. No podía ser real. «Papá, ¿qué estás haciendo?», pregunté, mi voz temblorosa, apenas por encima de un susurro. Él no respondió. En cambio, recuerdo que me tiró al suelo, su peso me inmovilizó. Recuerdo las lágrimas corriendo por mi rostro, pero más que nada recuerdo el silencio. No de él. Él murmuró cosas que no podía comprender. Después de esa noche, no salí de mi habitación durante una semana. No podía. Las paredes de mi habitación se sentían como la única barrera entre mí y el mundo exterior, un mundo que ahora se sentía extraño, peligroso y sofocante. Me salté las comidas, ignoré las llamadas de mi padre a través de la puerta y me enterré bajo las sábanas, como si esconderme pudiera borrar de alguna manera lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de vuelta en el suelo, escuchando su voz, sintiendo su peso. No sabía cómo procesarlo, así que no lo hice. Me dejé llevar por el entumecimiento. El quinto día escuché un golpe en la puerta. Era él. «Valerie», dijo, su tono más suave de lo que nunca lo había escuchado. «¿Podemos hablar?». Mi pecho se apretó. Quería gritarle que se fuera, pero en lugar de eso, me quedé en silencio, esperando que pensara que no estaba allí. Pero no se fue. «Sé que estás molesta», continuó, «pero tenemos que superar esto. Somos todo lo que tenemos ahora». Sus palabras se sintieron como una bofetada. «¿Lo superaremos?». Sentí que se me revolvía el estómago, pero antes de que pudiera dejar que la ira se apoderara de mí, la duda se deslizó en su lugar. ¿Y si tenía razón? Mi madre se había ido y realmente éramos solo nosotros dos. ¿Y si yo estaba exagerando? ¿Y si había hecho algo para causar esto? La pregunta se arremolinaba en mi cabeza, retorciendo el cuchillo de la culpa cada vez más profundamente. Finalmente, lo dejé entrar. No podía evitarlo para siempre. Y una parte de mí estaba desesperada por respuestas, por alguna explicación que hiciera que todo esto tuviera sentido. Se sentó al borde de mi cama, su rostro lleno de una emoción que no podía identificar. ¿Era culpa? ¿Tristeza? ¿O algo más? «Lo siento si te lastimé», dijo, alcanzando mi mano. Me aparté instintivamente, y su expresión se oscureció por un momento antes de suavizarse de nuevo.
Te pareces mucho a tu mamá, susurró. A veces lo olvido. La extraño tanto. La usó como escudo, tejiendo su recuerdo en sus palabras como un arma. No debería haber hecho lo que hice, continuó, pero es difícil, ¿sabes? Estar solo. Me recuerdas tanto a ella y, no sé, tal vez me confundí. No volverá a suceder. Pero sí sucedió. 2 semanas después. Entonces comenzó a cambiar la narrativa, pintándose a sí mismo como una víctima del dolor y la soledad. Empezó a entrar a mi habitación sin invitación, se sentaba en la cama y trataba de actuar como si nada hubiera cambiado. Mencionaba cosas mundanas, planes para la cena, la escuela, las tareas domésticas. Era como si estuviera tratando de recordarme que todavía éramos una familia, que la vida no había cambiado. Pero cada vez que me miraba, sentía esa expectativa, como si estuviera esperando que lo arreglara todo de nuevo. El siguiente momento fue menos impactante, pero no menos doloroso. Era sábado por la noche y recién habíamos terminado de comer. Yo estaba limpiando los platos cuando se acercó detrás de mí y puso una mano en mi hombro. Vamos a ver una película, dijo. Su tono era casual, casi alegre, pero algo en él me puso los pelos de punta. Quería decir que no, inventar una excusa, escapar a mi habitación. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Así que lo seguí a la sala de estar, diciéndome que estaba bien, que no intentaría nada, que podía irme si me sentía incómoda. Pero luego su mano encontró su camino. Y el ciclo comenzó de nuevo. Nunca pensé que algo así podría pasarme. Siempre creí que el peligro venía de afuera, de extraños en callejones oscuros, no de las personas que supuestamente deberían protegerme. Pero lo peor no fue solo lo que me hizo, sino cómo me hizo dudar de mí misma, cómo convirtió su culpa en la mía. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no era mi culpa. Ninguna mirada, ninguna palabra, ningún gesto justifica lo que me hizo. Pero en aquel entonces, la culpa se aferraba a mi piel como una sombra. Me convencí de que el silencio era más fácil, que hablar solo empeoraría las cosas. Pero el silencio nunca fue alivio, solo fue una prisión más. Aprendí que el miedo puede ser paralizante, que el dolor puede volvernos invisibles, pero también entendí que la verdad no desaparece solo porque intentemos ignorarla. No importa cuánto él intentara hacerme creer que esto era nuestro secreto, que era algo que podía superar, yo sabía, en lo más profundo, que nunca estuvo bien. El día que decidí hablar, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones por primera vez en mucho tiempo. Fue aterrador, pero también liberador. Porque la verdad merece ser dicha. Porque yo merezco ser escuchada. Hoy, sigo sanando. Hay días en los que las sombras del pasado intentan alcanzarme, pero ya no las dejo gobernar mi vida. Sé que no estoy sola. Sé que hay luz después de la oscuridad. Y sobre todo, sé que lo que me pasó no me define. Soy más que mi dolor. Soy más que lo que él me hizo. Y seguiré adelante, porque me lo debo a mí misma. Mi nombre es Victoria, pero me gusta más que me llamen Vicky. Mi lugar de origen es Maryland, un sitio tranquilo con calles bordeadas de árboles y extensas filas de viviendas. Fue en ese lugar donde pasé la mayor parte de mi niñez en compañía de mis progenitores. La madre que tuve era una persona llena de bondad. Cada mañana llenaba de luz mis días con su sonrisa al momento de preparar el desayuno, y su cariño se percibía hasta la noche en nuestra acogedora cocina. Mi padre, a pesar de ser reservado, era una persona muy responsable, y yo lo quería mucho. Siempre daba lo mejor de sí mismo para garantizar el bienestar de su familia. La familia vivía en una casa sencilla y acogedora, llena de amor. En mis memorias, todo parecía ser un sueño imposible de alcanzar. Pensaba que todo estaba bien hasta que, a los 15 años, mi realidad cambió por completo. Mi madre murió después de una enfermedad corta e inesperada, tan veloz que no pude comprender la situación. La sensación de soledad creció al ver a mi padre transformarse en una persona solitaria en una casa que antes rebosaba de alegría. Seguíamos viviendo, aunque nuestra familia ya no era la misma de antes. Todas las mañanas iba camino a la escuela y, al final del día, volvía a casa. La cocina era idéntica, las mismas comidas simples, sin embargo, en cada esquina se percibía la falta de mi madre. Cada vez que comíamos, solo había comida suficiente para 2 personas. Sin embargo,
la brecha entre mi padre y yo parecía más amplia que el tamaño de la casa. Posteriormente, a los 18 años, mi papá se casó de nuevo. Fue realmente un golpe importante, aunque en mi interior sabía que él merecía la alegría de nuevo. La nueva esposa de mi padre, mi madrastra, era una mujer amable y cariñosa, acompañada por su hijo Lucien, quien tiene un año menos que yo. Al principio experimenté una extraña sensación, como si mi vida hubiera tomado un rumbo completamente distinto. La calma que antes reconocía ya no estaba presente. No obstante, a los 15 años mi vida dio un giro inesperado y repentino. Mi mamá partió a raíz de una enfermedad que apareció de manera súbita y acelerada, tan de repente que ni siquiera pude comprender lo que estaba sucediendo. Al ver a mi padre convertirse en una figura solitaria en un hogar antes lleno de alegría, la sensación de desolación se hizo más profunda. Seguíamos viviendo, pero nuestra familia ya no era la misma de antes. Todas las mañanas iba a la escuela y, al final del día, volvía a mi hogar. La cocina era idéntica, las comidas simples no cambiaban, sin embargo, la falta de mi madre se percibía en todos los rincones. Cada vez que comíamos, solo era para 2 personas. Sin embargo, la separación entre mi padre y yo se percibía como mucho más extensa que el tamaño de la casa. Al principio me sentía incómoda al tratar de adaptarme a la presencia de mi nuevo hermano menor. A pesar de que él no daba motivos para ese sentimiento, guardaba un profundo silencio, al igual que yo en ese momento, ante la nueva circunstancia. Cada noche, la familia se congregaba en la sala, con el padre y la madrastra ocupando los asientos de la parte de abajo. Durante nuestras charlas sobre el trabajo y los próximos planes, Lucien y yo nos mirábamos con un gesto de desconcierto leve, lo que me hacía desviar la mirada de inmediato. Las reuniones familiares se volvieron rutinarias, convirtiéndose gradualmente en oportunidades para explorar más sobre nosotros mismos, pero de una forma peculiar. Solía recibir de Lucien pequeños obsequios culinarios que generaban en mí una sensación única. Siempre optaba por el silencio, rara vez hablaba, aunque a veces sus miradas se extendían más allá de lo común. Me preguntaba si estaba siendo demasiado emotiva o si solo se trataba de los sentimientos de un hermanito hacia su nueva hermana mayor. No obstante, resultaba evidente que, con el paso del tiempo, surgía una cierta tensión latente entre nosotros, sobre la cual ninguno de los dos se animaba a hablar. Emociones que debían limitarse a ser fraternales se hicieron más complicadas de reconocer. En ciertos momentos del día, mi corazón empezaba a palpitar con más rapidez al estar cerca de Lucien, y odiaba esa percepción. Odiaba llegar a considerarlo algo más que un hermano. Una vez, durante la oscuridad de la noche, escuché el sonido de pasos delicados que resonaban en el corredor. Lucien ingresó a mi cuarto de la misma manera de siempre. Intercambiamos breves palabras antes de que él se retirara a su habitación. No obstante, en esta ocasión, se quedó por un periodo más prolongado de lo común, manteniendo su mirada fija en la mía con una intensidad que parecía transmitir un mensaje significativo. Me encontré en la situación de no saber cómo reaccionar, notando cómo la atmósfera entre nosotros se volvía inusualmente pesada. En medio de un silencio incómodo, la confusión se apoderó de mí en ese momento. Sin darme tiempo para pensar, asentí con delicadeza, indicándole que se quedara un rato más. En medio de la semioscuridad, envueltos por una tenue luminosidad, 2 extraños conectados de una manera que desafiaba cualquier raciocinio. Siendo honesta, Lucien despertaba en mí un gran interés. El atractivo de mi hermano era innegable, y no podía ignorarlo. En ocasiones, me preguntaba si debía asumir la responsabilidad de eso, dado que Lucien era mi hermano, al menos en lo que respecta al nombre. No obstante, esas ideas no duraban mucho, desapareciendo frente a argumentos más lógicos, como vivir juntos en el mismo lugar o la convivencia pacífica de 2 jóvenes en un espacio pequeño. Estábamos en habitaciones contiguas pero separadas, ambas ubicadas en el segundo nivel. Cuando mi papá y mi madrastra estaban profundamente dormidos, a veces surgían situaciones un tanto embarazosas. En un momento crucial de nuestras vidas, Lucien y yo coincidimos. Mientras yo cursaba mi primer año en la universidad, él se hallaba en el último año de secundaria, centrado en prepararse para exámenes importantes. Los dos intentábamos ajustarnos al nuevo estilo de vida, aunque la tensión entre nosotros era evidente. Al finalizar la jornada escolar, en algunas noches nos sentábamos juntos en el sofá de la sala, con la tenue luz de la televisión iluminando el ambiente, sin lograr entablar una conversación fluida, sumidos en un incómodo silencio. Los sentimientos que experimentaba con Lucien eran confusos, no se parecían a los de hermanos normales. Me di cuenta de que realmente me gustaba fuera del círculo del cariño familiar.
Esa sensación me sumergía en un remolino de incertidumbre, aunque era evidente que cada vez que coincidía con Lucien, mi corazón latía más rápido. Cuando coincidíamos por casualidad en las escaleras, nuestros ojos se encontraban. Su mirada brillaba de una manera que era imposible de ignorar. Aquella tarde tranquila no difería mucho de las demás, aunque tal vez presentía que su desenlace tomaría un rumbo inesperado. Mientras mis padres disfrutaban de un viaje, Lucien y yo nos quedamos solos en casa por un tiempo. Al principio, pensamos que sería una ocasión ideal para relajarnos, alejados de la supervisión de los adultos. Esa noche coincidimos en la sala, envueltos en el encanto de una película de amor. La película no lograba captar la atención de ninguno de los dos. Solo queríamos encontrar algo para entretenernos, para relajarme después de una semana intensa. Había preparado calamar deshidratado, fruta fresca y unas latas de cerveza. Sería un momento perfecto para descansar y disfrutar la cinta. Comenzó con un ambiente relajado. Nos encontrábamos en una animada charla, como solíamos hacer, intercambiando palabras sin importancia y riendo suavemente, cuando la película nos sorprendió con una escena inesperada, una pareja fundiéndose apasionadamente. Un misterioso silencio nos rodeó, haciendo que las risas y charlas despreocupadas desaparecieran por completo. La distancia entre Lucien y yo se volvió de repente agobiante, ya no era la cercanía fraternal disfrutando de un momento simple. Fui consciente de lo penetrante que era el escrutinio de Lucien hacia mí. Esta vez, sus miradas no eran las habituales. Una agradable sensación comenzó a invadirme, sin embargo, decidí mantenerme en silencio. Permanecí en ese lugar con la cerveza en mi mano, tratando de hallar la calma antes de poder entender lo que estaba ocurriendo. Los brazos de Lucien me rodearon. Demostraba una fuerza impactante, impresionante y atrayente con sus movimientos. Los besos que compartíamos irradiaban una intensidad que parecía liberar todas las emociones acumuladas en un instante. Fue imposible contenerme. Mi corazón estaba agitado, mientras que mi cuerpo reaccionaba de manera distinta. En ese momento, en la semioscuridad y el mutismo del cuarto, habíamos superado los límites del afecto entre hermanos. Esa noche ya no fue una noche ordinaria, se convirtió en un momento crucial, un cambio que intuía que modificaría todo de manera permanente. En esa noche, todas las barreras desaparecieron. Era imposible no admitir que mis emociones habían tomado el control de la situación, facilitando que sucediera lo que no debería haber sucedido. Aquella noche, Lucien y yo vivimos un instante especial, desafiando todas las normas preestablecidas. No hubo una conversación extensa, todo fluía de forma natural, como si saliera de lo que había permanecido oculto en lo más íntimo por mucho tiempo. La conexión que tanto habíamos intentado mantener se desvaneció, siendo reemplazada por emociones que se nos escapaban de entre los dedos. Recuerdo vívidamente cómo amanecía al día siguiente con la tenue luz solar filtrándose por las cortinas. Estaba en la habitación que se esperaba que fuera mi lugar tranquilo para descansar junto a Lucien. El ambiente que me envolvía era un reflejo de una jornada común y corriente. En la habitación reinaba un silencio profundo. A medida que la luz se filtraba con delicadeza, abrazando con calidez todo a su paso, no obstante, en lo más íntimo de mi ser, algo experimentó una transformación total. No intercambiamos muchas expresiones en ese breve momento de silencio. Ambos nos dimos cuenta de que nuestras vidas tomarían un rumbo distinto a partir de entonces. Después de eso, mis padres estaban fuera de la ciudad y nosotros continuamos aprovechando esos días. La sensación incómoda se había esfumado, dejando lugar a una extraña y opuesta sensación de confort. Nuestra existencia se desarrollaba como dos almas unidas, sin prestar atención a las miradas curiosas de los demás a nuestro alrededor. Las comidas se convertían en momentos solitarios, alejados del ambiente acogedor de la familia. Cada noche, Lucien y yo nos reuníamos para disfrutar de películas, charlar y terminar el día juntos en la cama. Durante ese tiempo, decidí escapar de la vida cotidiana, se me olvidó que Lucien y yo solo compartíamos el nombre de hermanos. En aquel entonces, nosotros dos éramos una pareja joven y sin ataduras, gozando de la vida sin complicaciones. La situación se desenvolvía con una naturalidad y facilidad tan evidentes que me era imposible detenerme. Era imposible resistir la profunda emoción de sumergirme en nuestro amor clandestino y en las noches interminables que pasábamos juntos. Llegó el instante en que mis padres regresaron. Finalmente, al entrar a la casa, la tranquilidad volvió a sentirse en el entorno. Lucien y yo retomamos nuestros roles como hermanos que comparten el mismo hogar. Actuamos como si no hubiese pasado nada, como si cada momento de intimidad hubiera sido solo un breve sueño.
los padres no percibieron nada. Seguían mostrando una sonrisa cuando conversábamos sobre nuestro viaje. Lucien y yo nos miramos en silencio, sabiendo que nuestro misterio debía quedar guardado eternamente entre aquellos que nos sucedieran. De esta manera, seguimos encontrándonos, manteniendo nuestra relación en la oscuridad. Los breves momentos, las largas noches en vela, se volvieron habituales cada vez que mis padres se retiraban pronto o tenían que ausentarse. Cuando Lucien llegó a mi habitación, nos abrazamos con la fuerza de aquellos que han logrado vencer toda separación que hayan tenido durante el transcurso del día. Hacíamos todo lo posible por aparentar normalidad. Las comidas en familia continuaban siguiendo la misma dinámica de siempre, mientras Lucien y yo nos mirábamos con complicidad. Mis padres no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. La tensión que sentía era constante, como si el aire se desvaneciera sin poder detenerme. Mi conciencia se veía afectada poco a poco por la culpa, aunque no tenía la fuerza suficiente para frenarme. Cada noche seguía viviendo en secreto. Cada momento con Lucien se volvía tan cotidiano que me preocupaba no poder huir. Después de un año, Lucien consiguió su título universitario y se dirigió hacia la institución educativa. Tuvo que dejar su casa y mudarse a otra ciudad para continuar con su educación. Al irse Lucien, me di cuenta de que nuestra relación cambiaría por completo. Aunque no quería admitirlo, la ruptura entre nosotros generó una mayor complicación en la situación. Las noches ya no guardaban secretos y los instantes compartidos resonaban sin el susurro del silencio. La separación nos llevó a pausar temporalmente esa relación. Aunque me invadía la melancolía del pasado, al terminar mis estudios opté por aventurarme en una nueva dirección. Solicité un puesto como asistente de administración en una compañía digital. Aunque el trabajo no era excepcional, me brindaba una estabilidad que me mantenía alejada de los días turbulentos y de la agitación emocional. En ese momento fue cuando me topé con él, el individuo que cambió mi existencia de manera permanente. Posee un amplio salón de belleza en la ciudad. Es un hombre tranquilo, con confianza en sí mismo y un encanto innegable. Desde el momento en que nos conocimos, su fuerza mezclada con dulzura me dejó impactada. Era único en comparación con todas las personas que había conocido anteriormente. Cada relato, cada vez que me miraba, me transmitía confianza, una sensación nueva para mí después de tanto tiempo. Nuestro amor floreció velozmente. Todo transcurrió de forma espontánea, como si nuestro encuentro estuviera predestinado. En poco tiempo nos casamos y empezamos a crear el hogar que siempre había imaginado. Actualmente, contamos con un hijo en común y nuestra vida está más plena que nunca. Cuando estoy con mi pareja y nuestro pequeño, logro momentáneamente apartar de mi mente los dolorosos recuerdos pasados, aunque en ocasiones regresan para perturbar instantes de vulnerabilidad. Reconozco que he descubierto un nuevo lugar seguro, una persona digna de cariño y consideración. A pesar de ello, en mi mente aún resuena el recuerdo de Lucien y aquellos momentos secretos. Dudo si lograré superar todo lo que he experimentado en el pasado, pero ahora mismo tengo la responsabilidad de velar por mi familia, y eso es lo más importante.